preparándose para la cuenta pública presidencial del día de mañana en Valparaíso ante el Congreso Pleno. Es la primera, no es la primera cuenta pública del presidente Boric, pero sí es la primera en régimen, porque la anterior todavía prácticamente no había desarrollado nada, digamos, había heredado un presupuesto anterior y por lo tanto... Los énfasis de ese presupuesto venían de la administración anterior. Entonces, por lo tanto, hoy, mañana uno podría esperar, y la pregunta es, ¿va a ratificar su programa de gobierno que se disolvió, digamos, después de las sucesivas derrotas tanto en la Convención Constitucional como en la elección de consejeros constitucionales? A lo que algunos llaman la moderación del programa. Tomando en cuenta además que no hay mayoría en el Congreso del oficialismo como para impulsar o para aprobar determinadas reformas. Entonces mañana algunos esperan que el presidente, de una vez por todas, se defina. ¿En qué sentido? Que ha estado, no sé si la palabra ambigüedad, pero por una parte no se ratifica lo que es el programa original, porque la lógica o la realidad indica que es imposible de aplicar hoy día con la conformación del Congreso, pero tampoco ha habido claridad en marcar un rumbo. Estoy hablando de contenidos políticos del Ejecutivo, no solamente de bien administrar el Estado, digamos. Y por lo tanto algunos esperan que hayan algunos anuncios respecto a reforma, sí, tal vez modificada en lo que era el programa original, y no sé si es el momento o la instancia para marcar algunos énfasis políticos en lo que espera de su administración en lo que queda, que es lo que están también pidiendo algunos, ¿no es cierto? Algunos... Claro. O una posición frente amplista, que me decían hoy día. Remarcar todavía los énfasis que llevaron a que 4,5 millones de personas votaran por el presidente en su minuto y lo dejaran en la presidencia de la República con un programa de gobierno que fue, si bien no fue pilar central de la campaña. Recuerden ustedes que el programa del presidente Boric estuvo en la recta final, como siempre ha pasado en muchas otras, no es el único. Pasó también con otros candidatos anteriormente, pero con ese programa que es con el que entró bajo el brazo aquel, parece tan lejano, 11 de marzo del año 2022. Pero un programa que igual entró porque con tiene 30%, pero es que es lo que dicen en el Frente Amplio. Pero entró con algunos matices justamente porque en virtud de esos matices obtuvo el respaldo del socialismo democrático. No por eso, pero también, pero es el programa con el que entra el 11 de marzo del 2022 y con el que en el mes de noviembre fue presentado cuando ya el socialismo democrático se ponía estaba detrás del presidente, y eso es particularmente el Partido Socialista. Claro, el problema es que hubo algunos ministros, George Jackson, por ejemplo, que dijo que la concreción del programa pasaba por la aprobación de la Constitución que fue rechazada por la ciudadanía. Entonces, sí, iban de la mano, básicamente. Y a juicio de un ministro tan importante como Jackson, la concreción del programa pasaba por esa aprobación y eso fue rechazado, uno podrá decir que está cuesta arriba, ¿no? Claro, pero con todos los análisis que se pueden hacer, incluso por capítulos, dependiendo, digamos, el especialista, si hablamos de seguridad, de salud, educación, el presidente goza, y digo goza, de un 30% porque ya se lo quisiera cualquier presidente latinoamericano en el mundo en general. Un respaldo duro. No diremos inamovible, pero un respaldo duro a pesar, digamos, de todas las dificultades que ha tenido esta administración en lo que es particularmente la gestión y la gestión de áreas que, esto es una opinión personal, que habían sido menospreciadas por la coalición, particularmente, por ejemplo, seguridad. Y ahí es donde puede haber... Algunos dicen no hay mucho que, porque de hecho hasta la construcción de un Ministerio de Seguridad se estaría en sí, eso podría ser algún anuncio relacionado a ello, porque podrían haber algunas modificaciones a través al mismo proyecto que ya está en el Congreso, ingresando indicaciones, y ahí podría haber algo más del presidente mañana en esta cuenta pública de la Nación a partir de las 11 de la mañana. Por ejemplo, cambio, si hay un Ministerio de Seguridad Pública, que hayan delegados de seguridad pública en las regiones y no seremis o una especie de seremi por un tema de rango y de espacio. Entonces allí podría haber un cambio, efectivamente. Bueno, digamos además que el gobierno ha insistido en las últimas semanas, un par de meses, que el énfasis principal de su gestión está puesto en seguridad, y por lo tanto uno podría decir, bueno, si eso es lo que ha estado repitiendo en el último tiempo, claro, uno debiera esperar anuncios en esa materia.
En salud hay mucho que hacer, sabemos lo que ha sucedido, se depuraron las listas de espera, pero todavía queda mucho trabajo en esa materia, como a todos los presidentes, por cierto. ¿Sabes cuál problema, sí o no? ¿Cuál? La credibilidad. No es algo que haya afectado solamente a esta administración, pero a esta sí. Cuando tú ingresas con un programa que tienes que desechar, cuando en algunos discursos el presidente parece que estuviera en la línea de reafirmar ese programa a pesar de la inviabilidad de su aplicación por ahora, digamos, por las condiciones políticas que hay, y en otros momentos como que le tiende un puente y una mano a la exconcertación. Bueno, al final eso oraba la credibilidad. Entonces, hoy día lo que probablemente también va a estar en juego es la credibilidad de que la siguiente perspectiva, y lo hemos repetido muchas veces aquí, los gobiernos se juzgan por lo que hacen, no por lo que dicen. Sí. Ha habido contradicciones incluso en lo que ha dicho el presidente de esta administración. Uno puede mirar citas de hace 6 meses atrás y citas de ahora y uno dice, a ver, pero ¿es la misma persona la que está hablando? Cambios fundamentales. Algunos hablan de voltereta, yo creo que, bueno, cambio. Pero esos cambios, para que sean consistentes, tienen que estar respaldados por gestión, por hechos. Y ahí está el déficit. Y por lo tanto, es importante los anuncios que el presidente haga en la línea de, claro, de ratificar cierta retórica o ciertos discursos, porque él va a ser medido por su gestión, no por lo que diga, ni por lo que prometa. A ver, todos los políticos prometen, pero a la hora de los que hubo, lo que la gente le exige o les pide, bueno, que concreten esas promesas, o que si hay dificultades en el camino por circunstancias políticas, por no tener mayoría suficiente, etcétera, etcétera, diga, bueno, está bien, esto no se puede hacer, pero esto sí lo vamos a hacer, y que esas cosas se hagan. Las palabras se las lleva el viento. Sí. Probablemente vamos a tener eso, vamos a tener... ¿Qué más? ¿Qué es lo que podría, o qué es lo que se ha esperado en los círculos más cercanos al presidente? Reafirmar algunas reformas. Exacto, reafirmar reformas. Tributaria, de todas maneras. Y quizás hacer un guiño al señalar que hay algunos aspectos que puedan ser negociables, ¿no es cierto? Pensiones, que hoy yo creo que es un pilar fundamental. Salud, hay que ver si dice algo respecto al tema de la ISAPRE. Puede que sea muy coyuntural, pero es un tema que está ahí. En seguridad, de todas maneras, hay mucha gente que espera eso. Ojo, y cuando digo mucha gente, estamos hablando incluso de gente de las propias filas del oficialismo. No digamos que aquí también del oficialismo se esperan señales en esta materia. Mira, yo ya puedo adelantar lo que puede decirse respecto a temas de regionalización, que es un tema que quedó absolutamente borrado del discurso. Algunos dicen que ante la urgencia de la seguridad, lo que ha ocurrido es un discurso todavía más centralista del que había antes, y por lo tanto ahí hay algo que está al debe de todas maneras. Y porque además en la práctica, Néstor, lo que ha ocurrido es que la gestión de los propios delegados ha sido pobre. A ver si esto lo reconocen en el propio oficialismo. En las filas del oficialismo se reconoce una performance pobre o débil de los delegados, y además están los gobernadores. Es que eso no está bien diseñado, entonces al final Bueno, los delegados iban a desaparecer, por Néstor. No, sí, ese es un compromiso también. Por eso es que mencionaba el tema de un delegado de seguridad regional, que podría ser el camino o el principio del fin de terminar con los delegados presidenciales tal como los conocemos. Y eso podría haber algo, y eso tendría que ser a través de una indicación, pero efectivamente esto se dijo al inicio, cuando se aprobó esta reforma constitucional, de que aquí en la ley en sí habían problemas de que no estaba en el diseño, en el dibujo bien las competencias, bien fijadas las competencias. Y por lo demás, todos los ciudadanos le exigen a los gobernadores muchas veces temas de seguridad, cuando los gobernadores son comentaristas de la seguridad. Los gobernadores, porque no tienen ninguna injerencia. Los gobernadores sí han sido capaces de direccionar una cantidad de dinero hacia la seguridad gigantesca. Que es lo único que les queda. Y lo han hecho. Sí. Con más o menos efectos, digamos, en esa decisión. Yo creo que Arica es un ejemplo, y lo hemos dicho acá. Por algo se ha logrado desbaratar
a buena parte de la banda de los gallegos, que era un mito al inicio para el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pero que estaban operando, que habían matado gente, la tenían enterrada, y se logró establecer a través de un buen trabajo. Yo creo que las cosas buenas hay que subrayarlas, porque a veces, lamentablemente, no son muchas las cosas buenas. Esta es una cosa buena donde el gobernador regional de Arica y Parinacota, la Fiscalía Regional, el fiscal Carrera, y en general quienes trabajan tanto en la Fiscalía como en el gobierno con las policías se pusieron de acuerdo y han mostrado eficiencia. Camionetas blindadas, lo que usted quiera, a lo mejor para algunos podría ser un poco de show, pero necesarias para realizar el trabajo y estar en terreno. Entonces también es bueno subrayarlo, porque efectivamente, como tú dices, Nivaldo, a nivel de regiones se han puesto recursos. Fíjate que en la región de Coquimbo también han puesto recursos a nivel regional, porque ellos no tenían helicóptero. El último helicóptero de Carabineros tenía un problema técnico, un problema mecánico, no podía volar, las distancias son largas, se necesita brigadas, en este caso de Carabineros aeropoliciales. O sea, sí se han hecho esfuerzos. La región del Biobío entiendo que hizo lo mismo, la Araucanía. Pero no les queda más que poner plata, pero no pueden... Ya, pero del presidente se espera más allá, algo más que sí, eso. Del presidente mañana se espera algo más que, obviamente, en torno al tema de seguridad. Yo creo que eso es un tema fundamental. Y eso sería, y probablemente algún mensaje que el presidente también va a aprovechar de incluir sobre lo que va a partir el próximo 7 de junio, que es el Consejo Constitucional. No, pero a ver, pero también, ya, mira, va a hablar de las 40 horas... Obviamente, le tiene que sacar lustre a lo conseguido. 40 horas, salario mínimo. Hay que ver qué dice del litio. También algo puede haber ahí. Y tal vez lo de Codelco Ventano, como un paso adelante en materia medioambiental. Y lo otro, esperar sorpresas. Vamos a estar con una transmisión especial desde muy temprano, para llevarle no solo las palabras del presidente Boric, sino también las reacciones que va a generar este discurso que tantos esperan en el mundo político. Información plural, opinión independiente. No te vayas, ya volvemos.